Enemanía. Ay, ¿este programa tiene spoilers? Ay, me harta esta gente. Obvio tiene spoilers. Y bienvenidos de nuevo a cuenta a Enemanía en una emisión más. Esperamos que estén pasando una linda tarde, noche, lo que estén haciendo y que todo vaya muy bien con sus actividades. Lauro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, días, noches, madrugadas. Por acá todo en orden. Muy bien, y hoy nos acompaña por primera vez Alfredo. Alfredo, ¿cómo estás? Hola, sí, ese soy yo. Hola Héctor, hola Lauro, ¿cómo están? Un placer estar aquí compartiendo con ustedes micrófonos. Mándale saludos a tus amiguitos de la carrera que todavía están... Claro que sí, a todos los chavos que se vengan, a todos los enemaníacos que te acompañan acá en esta transmisión. Bien, pues hoy estamos por hablar de una gran producción, a mí me lo pareció, Duna, que justo en los últimos días ha estrenado ya el tráiler de su segunda parte para cine. Lauro, ¿qué tal? ¿Cómo viste Duna, esta última versión? La primera parte del último remake, de hecho, ¿no? Sí. Bien, en términos generales, bien. Tiene cositas que me gustaron. A mí me gusta mucho la ciencia ficción. Uh-huh. Tiene cositas de la ciencia ficción clásica, así ochentera, que me parecen así como casi llegando al borde del nostalgia thread. Así como decir, mira qué detallazo. Y otras cositas que me parecieron pero dices, como todas las películas tienen sus detalles, pero en términos generales bien, pasable. Alfie. Fíjate que igual, a pesar de sí ser fanático, ¿no? También de la ciencia ficción, de todo este estilo, más o menos vi también parte de la original, como para medio tener esa comparación, ¿no? Digo, al final del día, sí, como dice Laura, pues este es el remake, ¿no? De todo este show. No sé, siento que sí medio se rescata parte, ¿no? De esto mismo, mantener tal vez esa esencia medio ochentosa. En general no sé, digo, por sí el ritmo de la película es lento, que es una de las partes que, bueno, a mí en lo particular sí me causa así como de así medio, pero en general en cuestión de pues, más o menos cómo se ve toda la iluminación, todo el show y cómo va girando la misma trama, sí es buena, ¿no? Es pasable, es agradable. Pero sí, yo digo, viéndola un día que yo tenga sueño no la pondría porque sí me quedo jetón. Sí, está un poquito pesada. O sea, en eso sí le doy, tiene razón. Tiene partes, no toda, pero tiene unas partes que están un poquito pesadas. Más que nada porque creo que es un remake que a lo mejor como para terminar de entender más algunas escenas o algunas situaciones que pasan, hay que haber leído un poquito más el libro. Cuando menos haber dado una revisadita en internet, ¿no? Así de qué trata, ¿no? Porque hay muchas cosas que te mencionan y que no te dicen de dónde salen, entonces que no contribuyen a darle continuidad a esos pedazos de película que parece un poco pesada, ¿no? Y creo que cuando empieza a agarrar ritmo, es como en los últimos 15-20 minutos, es cuando dices tú, ¿ya? O sea, ¿hasta aquí? Entonces, que claro, que luego ves cuánto duró y dices, no, sí, güey, ya hasta aquí. O sea, era mucho. Pero sí, en ese sentido sí está un poquito pesada. A ver qué pasa con la segunda. No estoy enterado ni informado si va a haber una tercera parte, porque hay una trilogía de original, ¿no? Uh-huh. Sobre él. Bueno, en realidad son como 10 libros o 12 libros, pero digamos que la principal son 3. Entonces no sé si vayan a hacer 3 partes en la película o nomás primera y segunda parte, vamos a ver. Pero sí, cuando menos se necesitaría que estuviera un poquito más ágil, ¿no? Algo que se habló mucho de la crítica cuando salió en su momento, o bueno, más bien por parte de la crítica que salió en su momento, es que precisamente no le daba un cierre a la historia como lo suelen hacer muchas
historias, ¿no? Que las llevan al cine y dicen, esta es la historia, por ejemplo, no sé, Ender's Game, que salió más o menos por un poquito antes de Duna, y que ya tampoco se le dio continuidad, que dicen, bueno, pues aquí cerró una historia donde matan a todos los insectos y el chico emprende un viaje para rescatar con la heredera de la reina, ¿no? Bueno, aquí en Duna se habla mucho se habló mucho en su momento de que no se le dio un cierre, y era algo muy raro para estas épocas en las que las narrativas suelen cerrar por lo menos ciertos contextos, ¿no? Bueno, yo creo que no, yo no la vi en su momento, la acabo de ver hace poquito, pero pues no sé, a mí me parece que fue una decisión acertada que no cerraron la historia, porque te deja las claras que va a haber algo más. Otra cosa es que después los presupuestos no den y digan, ¿sabes qué? Pues ya no. Pero es mejor eso a que cierres una historia y luego te digan, ¿qué crees? Siempre no, ahí te va más, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, creo que la historia en sí misma desde el principio te la plantean tan compleja, es decir, desde el principio te empiezan a bombardear con información de si las casas, de si el emperador, que si la orden monástica de las señoras estas con poderes telequinéticos, que si esto, que si lo otro. Entonces, ¿y en 2 horas me vas a contar todo? O sea, no tenía mayor sentido, menos porque luego la película se hace larga y en los últimos 20 minutos pasa todo y ya se acabó, ¿no? Entonces sí, tenía más sentido que dejaran el camino abierto. Insisto, hay cosas que son muy rescatables, o sea, que a mí me gustaron mucho cómo se plantean o cómo aparecen en pantalla. ¿Cuál fue una de esas? Así de esas, por ejemplo, de la ciencia ficción clásica, el hecho de las naves espaciales, ¿no? Me gusta esa que haya este tipo de naves espaciales no aerodinámicas, que era muy clásico como de la ciencia ficción más clásica, ¿no? O sea, una pelota gigante no es aerodinámica precisamente para salir de la atmósfera, ¿no? O sea, bueno, hay toda una serie de cuestiones técnicas de fondo. Por eso las naves espaciales que salen a la atmósfera tienen otras formas distintas a una pelota. Y que eso sí se ve más presente ya, por ejemplo, en la ciencia ficción más de los 90s para acá. Si tú te fijas, las naves espaciales ya tienen más como forma de bólido, porque cuestiones técnicas, ¿no? Y si tú te fijas en las películas de los 80s, 70s y un poquito más para atrás, pues sí hay como más creatividad en las naves espaciales. Por ejemplo, sin ir muy lejos, la Estrella de la Muerte, ¿no? O sea, y otras tantas. Ese tipo de detalles, por ejemplo, me gustaron mucho, que se mantenía esa remanencia de la ciencia ficción clásica. Y así, pues otros detallitos, ¿no? Por ejemplo, lo de... ¿Cuál otro? Lo del vato no me acuerdo cómo se llama, el que levita por un chisme que tiene en la espalda, ¿no? Digo, está bien. Si a lo mejor hubiera sido algo más moderno o inspirado en algo más moderno, te hubieran puesto acá todo un brazo muy mecatrónico, muy visible, muy técnico, muy al estilo, ¿cómo te diré? Como por ejemplo se veía al Doctor Octopus en las películas. Todo tenía que ser visible, todas las articulaciones y todo, para darle credibilidad, ¿no? Acá es algo que realmente se ve muy poco, pero ahí está. Y tú dices, magia de la ciencia ficción de los 80s, ¿no? Que bueno, en realidad no es de los 80s, es como de los 60s. El libro está inspirado el libro salió creo que en el 69, si no mal recuerdo. Puedo estar equivocado, pero digo, es eso, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero tú cuéntanos, ¿no? ¿Qué te pareció? A nivel de producción, más bien, Alfie, a nivel de producción, porque vemos escenarios y detalles. ¿Recuerdan ahí hay como unos arbolitos, unas palmeras que dicen, pues no son de aquí? Pero sin esto, o sea, esto ya se volvió como algo sagrado, ¿no? A nivel de producción, a nivel de cuidar detalles, a nivel de por ejemplo, todo el CGI que se usa también para combinar esta. ¿Qué te pareció, Alfie? Fíjate que, bueno, tal vez no soy tan, ¿cómo decirlo?
tan detallista viendo, ¿no? Estos tipos de elementitos y que sí se vean muy acá. Algo que sí se me hizo como tal vez muy atractivo en esta parte, no sé cómo le salían los escudos, ¿no? Al momento de que combatían, todo así como que muy tipo holográfico, ¿no? Alrededor de su cuerpo. Estaba como que muy interesante. Luego cuando el mismo este actor que le hizo de Thanos que entrena al Paul, también ahí, ¿no? Como salían este tipo de cosillas, me pareció ahí pues algo muy, muy llamativo y sutil también, porque no era así el típico escudo tan exagerado, ¿no? Que luego salen en varias películas o series para decir, sí, mira, sí tiene un escudo. No, aquí era más sutil. Cuestión, no sé, los mismos sus aeronaves, ¿no? Ya donde se movían entre todas las tormentas de arena y demás, que de por sí tenían estas como formas, ¿no? Más insectosas, más pues sí, para más también de lo común. Siento ahí tal vez las cuestiones entre cuando caen las naves, cuando se desarman, se destruyen, ahí creo que todavía eso sucede en todas las películas, me parece, que siempre pues nunca vas a tener una explosión o accidente ultra realista, porque todo está evidentemente controlado, y eso aún así siento pues que sigue mermando en todas las películas. Sería este tipo de elemento que digo, siento todavía muy pues no por decir falso, pero que le falta un toque, algo, no sé, para poder decir, así se dio en la madre, ¿no? La nave, sí se destruyó. Ya. Ese tipo de cosillas, pero en general los ambientes que generan, pues sí te llega, ¿no? Creo, no sé, tal vez desde la perspectiva que tenía Paul a través de sus visiones, evidentemente creo que te la resaltan de una manera para dar peso, ¿no? Entender que es una visión, y en la realidad sí, pues aún así sí llega a ser muy, digamos, satisfactorio el cómo lo llegan a representar. Justo esto mismo, la tormenta de arena, creo que es algo que yo rescataría bastante, cómo la implementaron ahí. Muy bien. Ahora, ¿ya viste el tráiler de la segunda parte? No, pues se ve muy interesante. La gente creo que sí ha respondido por las visitas que ha tenido en YouTube, y a mí me han llegado comentarios de diferentes partes de América, del continente americano, porque tengo amigos un poquito repartidos, y me dicen que pues, les ha llamado también la atención, ¿no? Puede ser, se catalogó desde el inicio que esta película, esta serie, en el caso de que lleguen a hacer las 3 películas, como decía Lauro, que pueden o no pueden ser, bueno, que esta serie puede ser el nivel de producción que se ha estado esperando, quizá al nivel en tipo ciencia ficción, como se esperó de Star Wars, como se esperó de otras producciones que se quedaron cortas. Bueno, ¿crees que pueda llegar a ese nivel? A mí me pareció que las películas de Star Wars, las últimas películas de Star Wars, a nivel técnico de producción estuvieron bien. Lo que estuvo mal fue la dirección y todo lo demás, ¿no? O sea, actores, actuación, directores, la compañía que está detrás. O sea, pero dinero invertido y capacidades técnicas me parecía que estuvo muy bien. Y yo creo que en ese sentido es a lo mejor lo que menos se puede cuestionar, sino en más cuestión bien de producción. Acabas de comentar el casting, ¿no? El casting, sí, o sea, por eso es a lo que me refiero. O sea, la cuestión técnica yo creo que es lo que a lo mejor menos brinca, ¿no? Porque está bien invertido el CGI, las tomas, la fotografía me parecen, pues para una película del corte que es, pues, está bien, ¿no? Ahorita que dices, por ejemplo, del casting, antes de que yo viera la película, me había comentado alguien, no, es que sale esta actriz, no me acuerdo cómo se llama, que creo que también sale en las nuevas de Spider-Man, ¿no? Zendaya. Ajá. No, pues que sale. Y sí, sale, pero en puros flashbacks y cortos durante toda la película. Ya cuando sale en escena dura 2 minutos. Y dices, güey, o sea, esto no
tiene mayor sentido. O sea, no puedes decir, salió en la película por 2 cameos, ¿no? Entonces habría que ver en ese sentido, pues el peso que puedan cobrar las actuaciones, teniendo en cuenta también hacia dónde giran los libros, porque volveríamos al debate de siempre, ¿no? De si la fidelidad de los libros y no sé qué. Pero habría que ver si van a tener la misma línea, o si van a entrar en una reinterpretación, que en ambos casos pues me parece bien, ¿no? O sea, no creo que haya mayor problema, sino, insisto, independientemente de cuál sea el corte que vayan a tener, qué tanto peso va a tener la actuación, teniendo en cuenta que es una película de ciencia ficción. Las películas de ciencia ficción o inspiradas en ciencia ficción suelen tener su peso más en otras cuestiones, como lo visual, ¿no? Entonces, si le van a dar más peso a la actuación, pues habrá que ver la capacidad histriónica de los personajes para darle ese peso. A mí en ese apartado, por ejemplo, el actor, el principal, el mocoso pues me pareció una... Harry Styles. Se llama muy Harry Styles. Me pareció así una actuación muy, o sea, no mala, pero así como muy sin pena ni gloria, ¿no? La que es la mamá, de nuevo, nombres no los conozco. Ese, por ejemplo, sí me pareció una actuación más, ¿cómo se puede decir? Más desarrollada. Más desarrollada, sí, es un personaje más profundo, ¿no? Incluso el guardaespaldas, soldado, que es Jason Momoa, me pareció incluso un personaje con más desarrollo que el propio protagonista, ¿no? No porque no lo tengan, sino por la capacidad, en mi opinión, o por lo que se transmite, mejor dicho, ¿no? Del actor. Pero digo, pues eso fue también hace 3 años. ¿Cuándo salió la película? Hace 3 años. A lo mejor ahora es otra cuestión, ¿no? Habrá que darle el beneficio de la duda y ver qué onda. Alfie, ¿qué crees que pueda pasar con a nivel de aceptación de público? Con respecto a las demás que vienen, pues fíjate que no sé, justamente esta cuestión de cómo se desarrolló justamente, ¿no? Dices, tuvo una buena aceptación, más o menos no sé, en que la gente sí pudiera esperar a que ya va a salir la segunda parte, sí me lanzo, ¿no? Yo siento que, pues sí, tal cual se dejó esta primera parte, ¿no? A los últimos 5 minutos ya pasa todo para que ya después en la segunda parte veas cómo va a seguir el camino, ¿no? de Paul, y ahora sí tomando parte, ¿no? Siendo parte de esta nueva cúmula, ¿no? de personajes ahí. Que aparte eso fue algo que sí me pareció curioso, ¿no? El hecho de cómo los fueron vinculando a cada uno. Digo, de por sí eso pues seguramente no está evidentemente en los libros, en la primera versión, ¿no? Pero yo siento que las personas pudieran sí esperarla, o sobre todo gente que sí se considere muy nicho, ¿no? Muy particular de la ciencia ficción, es algo que sí pueden esperar. Esta yo creo que sí, no es como para todo público que cualquiera pudiera sentarse así la voy a ver, ¿no? Creo que es solo ese sentido, ¿no? De gente que sí sea muy atraída por eso de la ciencia ficción. Yo la verdad no la vi en cines. De hecho las medio veía algunos capítulos de la serie cuando salió en los 90s. Pero había 2. Sí, había 2 miniseries. Vi una serie que venía con un rezago de los 80s, que tenía cuando salía más o menos El Auto Increíble por ahí, Ya. Había una serie que llegó hasta finales a principios de los 90s por ahí, todavía se seguía. Creo que después se hizo una serie todo un poquito con efectos más modernos, de la época obviamente, pero cuando salió Duna, yo siempre había escuchado y en las críticas estadounidenses precisamente de las series que era una serie que muy grande a nivel de producción, que tenía muchos escenarios, muchas locaciones, etcétera, etcétera. Cuando salió esta película también se veía lo mismo, pero realmente o visualmente a mí no me atraía. La verdad es que
una historia en un desierto, pues tampoco se me hacía. Ya cuando empecé a ver la historia que tenía que ver con una materia que te impulsa a viajar en el espacio, etcétera, etcétera, entonces ya empecé a conocer un poquito más, y la verdad es que pese a las 2 horas y cacho que dura la película, que sí son lentas, pero dentro del decir quiero ver de qué va esta historia, y que si, esta introducción de personajes y de casas que también es muy vertiginosa, o sea, no es de al principio te empiezan a contar, ¿no? Como muy lento, sino que tienes que captarlo por ciertas cierta narrativa, que hacer como ciertas inferencias, ¿no? Inferencias, exacto. Sí, yo creo que la en general, no solo la película, sino todo el concepto alrededor de Dune ha tenido como que no se ha sabido vender, porque a ti te dicen Dune o Duna y tú piensas pues en el desierto y en los pinches gusanos. En los gusanos, que es lo que más te... Y al final resulta que los gusanos y el desierto es como bien, ¿cómo se puede decir? Como ruido de fondo. A que no se me malinterprete, no es que no importen, pero te das cuenta que hay un montón de cosas más, como por ejemplo la organización de las casas, el complot, el clásico complot de reyes y nobles, ¿no? La existencia de la orden monástica esta de mujeres que tienen también su propia agenda política, el por qué están en ese mundo, ¿no? Ajá, los Fremen, que es la raza, es un pueblo así nómada, que aquí habría que hacer un paréntesis. A mí me gustó mucho todos los paralelismos que manejan con el Islam. A mí me parecieron muy chidos, pero bueno, punto y aparte, ¿no? Pero insisto, hay como un montón de cosas más que solo el desierto y los malditos gusanos, y que eso es realmente lo que lo que venden casi siempre, ¿no? O sea, Duna y piensas en el desierto y en los gusanos, y hay un montón de cosas más. Sí, porque es lo que te no sacan se venden, ¿no? En los trailers. Ajá, que no se venden, y que a lo mejor si se tuviera una campaña de difusión distinta o de mercadotecnia, o como le quieran llamar, pues podría traer un nicho de espectadores distinto, ¿no? Yo creo que la gente que, en términos generales, si te dicen, oye, vamos a ver una película del desierto y gusanos, dices tú, me suena más como una película más de corte de Sharknado que una película de ciencia ficción, ¿no? O sea, como si fueras a ver algo más del Sahara, ¿no? Que de... Sí, como... ¿Cómo se llama esta otra película también del desierto? ¿Cómo se llama? Tremors, Temblores. Sí. Que también era una madre que salía de la arena y comía gente. Sí, la Terror en lo Profundo, lo llamaron en el Canal 5. Bueno, esa. O sea, piensas más en algo así que en una película que tiene un trasfondo político y de ciencia ficción. O sea, me voy a volar la barda un poco, pero que tiene más paralelismos con Game of Thrones que con Terror en lo Profundo. Terror en lo Profundo, ¿no? Pero creo que es porque se ha mal vendido, ¿no? No se ha sabido promocionar bien. Claro. Entonces, bueno. Y en este mal promocionar parecería, o yo inferiría, que es una serie o un producto que va hacia fans. Sí, totalmente. A mí me parece que tiene mucho esto de, si te gusta la ciencia ficción y no tienes nada que hacer y ya leíste los libros y sabes de dónde viene fulano y de dónde viene mengano, entonces puedes ver 2 horas de una película lenta, ¿no? Creo que ahí les falta como ese proceso anterior como para facilitar la transición a ese mundo, nunca mejor dicho, del desierto con sus casas imperiales, con su De hecho, algo que tiene muy chido la historia o la producción a nivel de ejecución, la banda sonora a mí me pareció maravillosa. Sí, es parte de esos elementos que se pueden rescatar para ambientarte en los momentos que lo ameritan, ¿no? Pues justamente cuando están escapando, ¿no? del gusano, ¿no? Pues es parte, ¿no? De lo que les mete la atención. Cómo te van metiendo todos los sonidos, cómo te van ambientando precisamente, por ejemplo, cuando van en las naves,
el golpeteo de la arena, que no está, no satura, o sea, miden bien los niveles. Me parece que a nivel de edición está muy bien llevada toda la cuestión del sonido. Y es muy justo, es muy precisa. Son de esas como notas, ¿no? Que encontrarías en una melodía que dices, no manches, es puntual, no se satura, no se llena. Pero sobre todo es eso, pues, que sí lo pudieron meter bien en cada ambiente y en cada, sí, en cada sección está bien. La parte del desierto, cuando están en cada casa, cuando están en las mismas reuniones para esa conspiración. Creo que en eso sí está, creo, muy acertado la parte sonora. Muy bien, pues vamos a ver si la segunda parte se desarrolla de una manera más ágil. Son a finales de año, ¿no? A finales de año ya salió el tráiler, sale el tráiler y ¿qué crees? Harry Styles está montando un gusano en el desierto. Entonces, bueno, como lo dices, ¿qué están vendiendo de nueva cuenta? Sí, es que es algo que... Ajá, precisamente. Tú ves una escena donde ves a un sujeto montando un gusano gigante y tú dices, hijo, con muchas ganas y mucho tiempo libre veo eso. Y parece... Pero si ya dicen, oye, pero te interesan complots de familias y ciencia ficción y no sé qué, pues a lo mejor dices, bueno. Y es como esta historia, ¿no? Que te tratan en esta de que te tratan de vender ahora, es la historia de El Elegido. El chico que sale, que está destinado a cosas grandes y que te lo venden desde la primera. Digo, tampoco es que te lo estén vendiendo en el 3 desde la primera parte, pues. Bueno, pero eso también tiene que ver mucho con la historia, en la historia de los libros. O sea, sí habla de esta figura mesiánica, ¿no? Que, insisto, forma parte de estos paralelismos con el Islam que a mí me gustaron mucho, ¿no? Es como porque incluso hasta en la película lo mencionan, hablan sobre una guerra y mencionan el yihad, ¿no? Y hablan de esta cuestión del Mesías que tendrá poderes especiales y viajará en el tiempo. Les faltó decir que va a convertir el agua en vino, pero, o sea, ahí está, ¿no? A mí me haría más ruido la forma en la cómo presentan al Mesías. Es decir, no, pues es que es perfecto en todos los sentidos, nunca se equivoca, todo latina la primera. Ahí sí diría, uff. Pero aquí te plantean un poquito la historia de, no, pues es un escuincle que está creciendo y la caga bastante seguido, al parecer. Como que, o sea, pasa un poquito más Y que perdió a su papá. Sí, porque siempre tienen que perder a la figura paterna. Paterna o materna. Sí. Lo bueno es que el papá no se llamaba Marto. Entonces, pues ya. Bueno, que si tienes tiempo deberías de leer los libros porque la historia de la mamá está interesante. Hablando ahorita de encumbrar al Mesías, al menos en los libros, falta ver si lo hacen con las películas, pero está interesante el enfoque que le dan a la mamá. Muy bien, ahí está la recomendación, es leer los libros. Y ya si quieren contextualizarse como cinéfilos dentro de la segunda parte que está por salir en este año, pues vean la película. Les advertimos que es pesada, es lenta. No es pesada, pero sí está un poquito lenta. Es lenta y de repente lo lento, sobre todo cuando tienes episodios muy largos de silencios, se te hace un poco pesado. Pero yo sí siento que ha valido la pena. Sí. Para un domingo está bien. Un domingo. Muy bien. Domingo, si usted no esperemos que el Atlético Morelia pase a la siguiente ronda. Bueno, no, más bien sea campeón. Juega el sábado. Si usted se quiere, en el caso de que no llegue a suceder y quiere quitarse el trago amargo y no sabe qué hacer en 3 horas de depresión, vea esta película. Se la recomendamos. Nos vemos, Alfie, gracias por estar con nosotros. Un placer. Primera aparición y esperemos que sea muchas más. Lauro, vamos a seguir